Vamos, el cociente agallas es un concepto que de alguna manera lo quiero poner al lado del cociente intelectual. Desde 1912, en el que se desarrolla este concepto, pues se viene pensando de alguna manera que la inteligencia de una persona es algo que se puede medir simplemente con un test. En el cociente agallas vamos a ver cómo las emociones afectan al intelecto y afectan la creatividad. Es decir, la clave del éxito no está solo en los procesos cognitivos, de análisis, capacidad de pensar con cierta claridad. También tiene que ver mucho con la determinación, con la ilusión, con el entusiasmo, con la valentía que se pongan en la vida. En mi experiencia, el viaje más interesante y a veces el más complejo es el viaje interior. Y el viaje interior comienza con una etapa fascinante que es el cerebro humano. De qué manera nuestra comprensión actual de los procesos cerebrales, gracias a las nuevas tecnologías de neuroimagen, nos permiten entender un poco mejor por qué reaccionamos, cómo reaccionamos, por qué a veces vemos las cosas con tristeza, con desánimo, por qué otras veces las vemos con ilusión, qué hace que haya personas más positivas y otras, digamos, un poco más negativas. Una vez que conocemos esto, podemos comprendernos mucho mejor y en lugar de juzgarnos, entendernos. A partir de aquí ya tenemos el punto de partida, ya sé dónde estoy. Ahora, lo importante es dónde quiero estar. Y viene la segunda etapa, que es superarse. ¿Qué tengo que poner en marcha en mí para aflorar mi mejor versión? Y la tercera etapa es, para mí, la más sutil, la más complicada de explicar con palabras, es trascenderse para descubrirse. ¿Hay algún mundo más allá del pensamiento? ¿Hay algún mundo más allá del lenguaje? ¿Hay algún mundo más allá de la razón? Y aquí es donde el ser humano toca su esencia, su verdadera naturaleza. Cuando nosotros tocamos lo que en realidad somos, de ahí solo puede surgir algo: paz, serenidad y confianza. Pues la valentía se entrena haciendo actos de valor, actos sencillos. Lo mismo que cuando uno va a un gimnasio y quiere entrenar su bíceps, tiene que empezar moviendo pesas pequeñas y poco a poco aumentar la envergadura de esas pesas. A ser valiente se aprende con pequeños gestos de valor. Lo importante es tener algo en nuestra vida que verdaderamente nos ilusione y nos inspire para ser capaces de desafiar nuestro miedo. Recibió el premio Espasa gracias a El cociente agallas, una obra en la que nos propone ser valientes y cambiar nuestra vida para bien. Doctor Mario Alonso Puig, buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido. Muchas gracias. Le voy a hacer, para empezar, una pregunta difícil, si le parece, doctor. Me encanta. No sé si encontrar respuesta, haré lo que pueda. Seguro que sí. ¿Es usted un hombre feliz? Soy feliz porque mi vida me permite experimentar aquello que de alguna manera me va mejorando como persona. Eso no quiere decir ni mucho menos que no tenga mis momentos de dificultad, que no tenga mis momentos de tristeza, que no tenga mis momentos de desesperanza. Lo que tengo es una guía que me orienta y me dice cómo tengo que tomarme esos momentos para aprender de ellos, para crecer interiormente. Para mí ese concepto es la felicidad, mucho más que un sentimiento, una guía, un sentido vital y unos valores que son los que de alguna manera están orientando constantemente mi vida y me ayudan pues a ir poco a poco tejiendo o aflorando la mejor versión de mí mismo, que es como yo quiero vivir. En el libro hace usted referencia a algo que dijo José Ortega y Gasset: no somos un participio, sino un gerundio. ¿Ser feliz es algo innato o algo que uno tiene que ir construyendo poco a poco? Vamos a ver, el ser humano en su interior, si fuera más consciente de su auténtica naturaleza, su esencia, se daría cuenta que la felicidad es intrínseca. Es decir, cuando una persona toca su núcleo, se da cuenta de que ese núcleo es la fuente de la sabiduría, la fuente de la verdad, de la bondad, de la unidad y la belleza. Lo que pasa es que el conocimiento que tenemos de nosotros mismos es tan pobre que a mí me recuerda a esas piedras que se llaman geodas, que por fuera pues son muy feas, no jamás llamarían la atención, pero cuando se rompen, cuando se penetra en su interior, tienen una estructura cristalina absolutamente impactante. Yo veo al ser humano exactamente igual y mi experiencia es esa, es decir, nuestro gran fallo es que no nos conocemos, es decir, nos vemos, pero nuestra mirada no tiene alcance y profundidad, entonces no nos descubrimos. Si nos descubriéramos, nos daríamos cuenta que, claro, que alguien que tiene esa estructura tan especial a la fuerza de ser feliz. Entonces yo resumiría esto diciendo que somos felices, pero no lo sabemos. Pero tal y como están las cosas y con los prejuicios que tenemos más o menos todos, para ser feliz hay que tener agallas.
Sí, las agallas, la valentía me parece un elemento indispensable. El propio Winston Churchill, que le tocó vivir una época especialmente dura en la batalla de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, decía que la valentía es la virtud más importante porque de ellas deriva el resto. Y a mí sí que me gustaría mucho aquí definir el concepto de valentía. La valentía no es una emoción. La valentía es una decisión. Yo puedo tener muchísimo miedo como emoción y, sin embargo, decidir ser valiente. O puedo tener mucho miedo y decidir ser cobarde. Por tanto, al ser una decisión, al ser una actitud ante la vida, pues esto tiene una enorme resonancia con lo que es la libertad de la persona. Es decir, cómo yo quiero ser en este momento. ¿Tengo miedo? Naturalmente que sí. ¿Qué decido hacer? ¿Decido que mi emoción de miedo me pare a la hora de defender aquello que es valioso, que me pare a la hora de buscar nuevas oportunidades en la vida? Si decido que sí, es sencillamente por eso, porque la decisión que he tomado es no ser valiente, pero no porque la emoción necesariamente me esté empujando a ser cobarde. Usted habla en el libro también de las emociones tóxicas, que dice que debemos evitar como podamos, emociones como la ansiedad, la angustia, la frustración, la desesperanza, la sensación de impotencia, el desánimo, la ira, la culpa, la vergüenza, el resentimiento, sobre todo porque no solo nos afecta nuestra salud mental, sino también la física. Esto es así, vamos a ver. Las emociones tóxicas, como todas las que has descrito, en principio son emociones desagradables. Nadie creo que pueda decir que el sentimiento de desesperanza, el sentimiento de impotencia, el sentimiento de culpa o de vergüenza son agradables. Aunque algunos se regodean en ellas, ¿eh? Se regodean en ellas, no, y esta es una buena reflexión, se regodean en ellas porque a base de regodearse en ellas consiguen ciertas cosas que en ese momento valoran más que su propio sufrimiento. Y entonces hay como un doble juego donde se sufre a un nivel, al nivel consciente, pero a nivel inconsciente hay una ganancia. Por ejemplo, una persona que está todo el día quejándose y a lo mejor está sufriendo a un nivel consciente, a un nivel inconsciente está ganando la atención de los demás. Se está convirtiendo en una persona que los demás le prestan más atención. Entonces, el problema fundamental de las emociones tóxicas no es ya que generen estos sentimientos incómodos a nivel consciente, es lo que se ha demostrado que son capaces de hacer a nivel corporal. A nivel cerebral, por poner un ejemplo, y hablo literalmente, no intento exagerar las cosas, sino que son fundamentos muy sólidamente ya demostrados. A nivel cerebral, los estados tóxicos, es decir, cuando esa emoción, la desesperanza, la sensación de impotencia, la culpa, la vergüenza, se extienden ampliamente en el tiempo, se sabe que matan neuronas cerebrales. ¿Cómo es posible que una emoción mate neuronas cerebrales? Pues se explica muy fácilmente. Una emoción es un cambio corporal, y ese cambio corporal implica cambios en los neurotransmisores, es decir, las hormonas intracerebrales, cambios en la química de la sangre, y hay cambios en estos neurotransmisores, hay cambios en la química de la sangre que son muy, muy dañinos para las neuronas, sobre todo para las neuronas de la región del hipocampo relacionadas con la memoria y el aprendizaje. En segundo lugar, pues hay estructuras tremendamente sensibles a las emociones tóxicas, tremendamente sensibles, como todo el sistema de defensa contra bacterias, contra virus y tumores, el sistema inmunológico de una excepcional complejidad, casi, no tanto, pero casi tan complejo como el sistema nervioso central, y que tiene receptores en su membrana, es decir, puertas de entrada en el interior de esas células. Algunas de las moléculas que se liberan en la sangre cuando tenemos estos estados emocionales tóxicos, al entrar en contacto con esta especie de cerraduras de la célula, producen cambios muy negativos y llegan a inhibir el funcionamiento de estas células. Por eso, por ejemplo, una persona que está pues luchando contra un tumor, lo peor que puede pasar es que esa persona caiga en la desesperanza, caiga en la sensación de impotencia, porque entonces se empieza a liberar una de estas hormonas que se llama el cortisol, y verdaderamente es que esto se sabe, además se sabe hace tiempo, la capacidad de estas células de hacer frente al tumor se reduce considerablemente. Entonces, el tema de las emociones tóxicas no debemos tomárnoslo de una forma ligera. Es decir, una cosa es tener momentos de desesperanza, momentos de impotencia, momentos de tristeza, momentos de culpa, de vergüenza, yo creo que es muy consustancial con el ser humano, y otra cosa es vivir ahí. Vivir en la desesperanza, vivir en la culpa, vivir en la ira, vivir en el resentimiento. Esto es muy, muy, muy nocivo. Y de hecho usted explica también en el libro, de manera científica, por qué sentimos miedo
¿O por qué no nos gusta el riesgo? Claro, yo me he pasado 26 años en la cirugía, soy un hombre enamorado de la ciencia, sigo conectado con la ciencia, y para mí el fundamento científico de las cosas es muy importante. Cuando se habla de las emociones, cuando se habla de los sentimientos, a veces se habla en un tono para mí muy superficial, un poco como venga, ánimo, si esto se hace fácilmente, sí. No sé qué tal cual. Bueno, de hecho no debe estar desligada una cosa de la otra, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Que yo quiero conocer cuál es el fundamento físico de las cosas, no... Porque crea que todo es físico, no porque crea que todo se explica desde las moléculas o las estructuras corporales, sino porque creo que la biología es una parte muy importante, es una dimensión fundamental de nuestra vida. Entonces, este conocimiento de dónde se origina el miedo, en qué centros cerebrales, por qué se origina, da mucha luz a la hora de saber cómo se gestiona. Por eso, precisamente en el cociente Agallas, una de las cosas en las que hago más énfasis es en explicar los estados afectivos del cerebro, de dónde surgen y cómo se puede gestionar. ¿Estoy diciendo en el libro que sea fácil? No. Estoy diciendo en el libro que es posible. Pero ¿cómo vas a poder gestionar algo que no entiendes ni siquiera cómo funciona? Si tú lo conoces, puedes comprender y entonces puedes gestionarlo y puedes superarte. Ese es el objetivo. Por eso, para mí la ciencia siempre tendrá en mi vida un papel absolutamente esencial. Sí es cierto que hay personas más resistentes a los golpes de la vida que otras. ¿A qué se debe eso, doctor? Ha habido desde hace mucho tiempo el típico debate, que es el debate eterno, ¿no? De se nace, se hace, se entrena, etcétera. Y un poco como diciendo, bueno, la persona se moldea por completo, o la persona nace hecha, y por eso me gusta tanto la frase de Ortega, no somos un participio, somos un gerundio. Es fantástica, fantástica. Exacto, es maravilloso, sí. No estamos hechos del todo, sino que los vamos haciendo. Vamos a ver. Hoy se sabe, porque se pueden utilizar tecnologías muy sofisticadas en niños muy pequeñitos, por ejemplo, poniéndoles unas gorritas que tienen electrodos y que por tanto pueden detectar la actividad cerebral, utilizando en niños un poquito más mayores cámaras de resonancia funcional magnética que no tienen radiación, que son campos magnéticos, y que una vez que el niño se ha acostumbrado a ese entorno, y para ello hay máquinas que son exactamente igual, pero no funcionan, pero hacen que el niño por lo menos se adapte a la máquina, y cuando se le pasa a la máquina auténtica no nota diferencia. Es que claro, el funcionamiento de la máquina auténtica es carísimo, entonces claro, no se puede dar uno el lujo de que el niño se adapte en la máquina auténtica, porque eso son horas que es una fortuna lo que vale. Entonces se ha podido ver que hay niños que nacen ya con una predisposición clara a ser más optimistas en la vida, y hay niños que nacen con una predisposición clara a ser más pesimistas en la vida. Esto no debería sorprendernos, porque cualquier persona que tenga hijos o sobrinos y les ha llevado a una fiesta con otros niños se habrá dado cuenta de que algunos niños muy pequeñitos enseguida están explorando, jugando y relacionándose, y otros niños que se quedan pegados al padre, pegados a la madre, en un rincón, etcétera. Esto, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que venimos determinados por naturaleza? En absoluto. Quiere decir que venimos por naturaleza con una inclinación, con una tendencia a ver el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Por qué digo que es una tendencia? Porque hoy, gracias al conocimiento de la neuroplasticidad, es decir, de la transformación cerebral, y sobre todo lo que significa la fuerza del carácter, por eso el título, el cociente Agallas, se sabe cuando una persona está ilusionada, cuando una persona conoce estos procesos, cuando una persona está verdaderamente comprometida con entrenarse, le puede dar la vuelta a su personalidad como un calcetín. Es decir, una persona que nació con una tendencia a ver la parte oscura, negativa de la vida, empieza a ver el lado positivo. Claro, ver el lado positivo
no quiere decir no ver la dificultad, quiere decir fijarse más en la oportunidad. Mientras que personas que nacen con la tendencia a ver el lado positivo, si se duermen en los laureles, si piensan que como ya han nacido con eso, pues está todo hecho, pueden ir perdiendo esa capacidad de ver el lado positivo, contaminándose a veces por la toxicidad que hay en el entorno, porque muchas veces, sobre todo en situaciones complicadas como la actual, donde la mayor parte de las conversaciones lamentablemente son de tono negativo, que es el tipo de contrario que tendríamos que tener, se van contaminando si no hacen un trabajo, porque se fían demasiado con lo que nacieron. Entonces, al final, es verdad que hay personas que nacen con una lotería, les ha tocado la lotería, han nacido con una capacidad, sobre todo, de ver el lado luminoso de la vida, y hay otros que han nacido con un desafío. Pero esto es como todo en la vida. Unos nacemos con unas cosas, otros... nacemos con otras, y al final depende mucho no solo de ese temperamento con el que has nacido, sino... sino de cómo tú, utilizando tu inteligencia y utilizando la fuerza de tu voluntad libre, vas moldeándote a ti mismo. Estamos conversando con el doctor Mario Alonso Puig, autor de El cociente Agallas, editado por Espasa. En general, digo yo, y me imagino, vivimos frustrados, es decir, vivimos pensando que deberíamos tener una vida mejor, pero no hacemos nada para remediarlo, doctor. Sí, vamos a ver. Tenemos una inclinación, en general, por supuesto no se puede explicar a todo el mundo, en general tenemos una tendencia, una inclinación a fijarnos más en lo que no tenemos que en lo que tenemos, en lo que no hemos alcanzado que en todo lo que hemos conseguido, en lo que está mal de la vida y no todas las cosas que están bien. Damos por supuesto tantas cosas y solo nos damos cuenta de su valor cuando lo perdemos. Es decir, yo qué sé, vas perfectamente por la calle, un día te da un tirón y te das cuenta de que te tienes que ir moviendo como puedes. Y esto es una cura de humildad. Entonces, ¿qué pasa? Y de lo vulnerables que somos, ¿no? Claro, claro. Entonces, una cosa es ser conscientes de que los límites que nos ponemos muchas veces son límites absolutamente falsos, que nos limitan, que nos encogen, que nos empequeñecen. Y otra cosa es no ser conscientes de que como seres biológicos
somos vulnerables, envejecemos, enfermamos, tenemos defectos, tenemos virtudes, tenemos cosas que no llegamos, y congraciarnos, aceptar esa realidad es fundamental. Muchas veces el grado de aceptación que tenemos con nosotros mismos es muy pequeño. Nos apoyamos muy poco en los fracasos, toleramos muy mal nuestras imperfecciones. Y en el fondo, esto es un camino absolutamente equivocado, al menos desde mi experiencia. Cuando uno se acepta totalmente, es decir, pues bueno, a mí se me da muy bien, digamos, una determinada cosa y otra se me da mal. Bueno, yo tengo unas cosas buenas y otras cosas no tan buenas, me acepto en mi totalidad y a partir de ahí voy a empezar a superarme. Uno no se supera si se está constantemente criticando o criticando a los demás. Y desde el punto de vista ya de nuestra... implicación en el entorno. No hay más que ver qué cantidad de gente o qué cantidad de personas nos quejamos y qué pocas personas están haciendo propuestas de mejora. Vamos a ver, la queja, si no va seguida de una propuesta de mejora, no sirve para nada. Pero es más fácil criticar que construir. Mete más ruido un árbol en un bosque que se cae que 100 árboles que están creciendo. Entonces, claro, salvo que haya nacido uno con esa predisposición para ver el lado positivo, tiene que hacer un esfuerzo, tiene que hacer un trabajo diario para enfocar su atención en aquellas cosas de la vida que sí están bien, en aquellas cosas de la vida que sí pueden mejorarse. Y está claro que podemos transformar una experiencia negativa, un error, en algo positivo. Prácticamente termina el libro con una anécdota personal. Empieza en Nueva York, termina en un vuelo aéreo. No sé si la quiere contar o no, porque forma parte del libro, pero con esa anécdota demuestra que las casualidades no existen. Vamos a ver, toda experiencia personal, y esta desde luego fue una experiencia absolutamente rompedora, son tan íntimas, son tan personales que lo último que uno pretende es convencer de que son reales. Yo soy consciente que los lectores que lean esa historia, pues pueden tomar dos decisiones. La primera es la decisión de pensar que está inventada. Y yo tengo que aceptarlo perfectamente, porque si a mí me hubieran contado esa historia... Yo me la he creído, ¿eh?
Yo sé que es así porque sé que la viví y nunca pondría algo que no hubiera vivido. Pero no obstante, he de aceptar, por supuesto, que alguien diga, esto no ha podido ocurrir. Pero sencillamente es una cosa esa experiencia fue tan rompedora para mí que, teniendo en cuenta que es de mi mundo más íntimo y que jamás la había contado en público, me pareció que, teniendo en cuenta que estaba hablando de lo que es la trascendencia, es decir, aquello que supera nuestro conocimiento racional de las cosas, aquello que va más allá de la materia, me parecía que era muy oportuno compartir esto. Entonces, para mí, en mi vida no hay casualidades. Hay más bien causalidades. Lo que pasa es que a veces es muy difícil entender cómo esas causas operan entre sí. Y sencillamente, en esa historia que yo cuento en mi regreso de la convalidación de mis estudios de medicina de Nueva York a Madrid, lo que cuento es el descubrimiento en mi vida de que hay mensajes que te van llegando en la vida y que de alguna manera te van llevando por caminos que tú, utilizando la razón, jamás hubieras ni siquiera imaginado como posibles, ¿no? Y tener esta fe en la vida con mayúsculas, dejarse llevar con un poco de confianza por donde ella te quiere llevar, pues es sencillamente abrirse a lo que a mí me gusta llamar el misterio con mayúscula, algo que la razón humana no es capaz de comprender y que, sin embargo, en una lógica más amplia, más grande, tiene perfecto sentido. Ahí está el cebo, y pueden encontrar esa historia en el Cociente Agallas. Sé valiente, cambia tu vida. No es casualidad que esta madrugada hayamos invitado al programa al doctor Mario Alonso Puig. Seguro que es muy útil todo lo que nos ha contado para muchos de nuestros despiertos, y recomiendo ese libro editado por Espasa, El Cociente Agallas. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy interesante como siempre. Muchísimas gracias por invitarme. Un abrazo para todos. Adiós.